Y seguimos con esto de los polígonos. Si recordáis, se podían clasificar los polígonos según su forma, más o menos, o según si cumplían o no las propiedades, en regulares o irregulares. Pero también hay otro tipo de clasificaciones, y es según el número de lados que tengan, ¿de acuerdo? Me interesa que conozcamos sobre todo dos familias. Unos son los cuadriláteros y otros son los triángulos. Mirad, voy a poneros aquí unos cuantos cuadriláteros, que son polígonos que tienen 4 lados. Estos son los cuadriláteros. Son polígonos porque tienen sus lados rectos, ¿vale? Pero aparte son cuadriláteros, ¿de acuerdo? Tienen 4 lados. Aquí estaría el rectángulo, el rombo, luego tenéis los derivados, que son los romboides, etc. Este se llama trapecio, que también tiene sus derivados, y este es el cuadrado. Yo siempre lo pongo girado para que os acostumbréis a verlo también de otra manera. Fijaos la diferencia entre el rombo y el cuadrado, ¿eh? El rombo no tiene los ángulos iguales, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, estos son los cuadriláteros. De los cuadriláteros, ¿vale?, tenemos también los polígonos irregulares, ¿eh?, y los polígonos regulares. Entonces, nosotros para definir el cuadrado podríamos decir, pues hombre, es un polígono regular cuadrilátero. En cambio, para definir el rectángulo podemos decir, es un polígono irregular cuadrilátero. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Son dos maneras de clasificar que nos vienen bien para definir al máximo, o todo lo que podamos, un polígono. Y luego nos vamos a la otra segunda familia así muy chula, que vamos a trabajar muchísimo, a ver si la traigo aquí, que son los triángulos. Entonces, los triángulos son polígonos que tienen efectivamente 3 lados, ¿vale? Si los 3 lados son iguales y los ángulos son iguales, pues tenemos el triángulo equilátero, ¿eh? Es un polígono regular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Pero luego tenemos otro tipo de triángulos, vamos uno por uno. Este es el triángulo equilátero. Este es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. En este caso la base es un poquito más pequeñita que estos 2 lados de aquí, ¿lo veis, verdad? Pero nosotros podemos tener un triángulo isósceles un poquito más chaparrito, con una base más grande que los dos lados de aquí arriba, ¿de acuerdo? Si yo lo giro sigue siendo un triángulo isósceles, acordaros, ¿eh? En la regla, ¿cuál es el triángulo isósceles? Pues este, ¿lo veis? Lado grande y estos dos más chiquititos, ¿vale? Bien, este es un triángulo polígono irregular, porque no cumple las propiedades de los polígonos regulares, ¿eh? Sigue siendo un polígono, pero es un polígono irregular. Luego tenemos el triángulo escaleno, que tiene muchísimas formas, ¿eh?, porque el triángulo escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Entonces, yo os he puesto una forma, pero en realidad pueden ser, vamos, puede venir por aquí, en fin, puede ser más alto, yo qué sé. El triángulo isósceles tiene los 3 lados diferentes y los 3 ángulos diferentes, ¿de acuerdo? Es un polígono irregular, también triángulo, de 3 lados. Y luego tenemos un triángulo muy particular que se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados y es como efectivamente la mitad de un rectángulo. Si yo dibujara aquí, completara esto, ¿de acuerdo? Fijaos, completa así un poquito a mano en plan chapucilla, pero esto es un triángulo rectángulo, ¿lo veis? En este caso es un triángulo rectángulo y también es isósceles, porque tiene los 3 lados diferentes. Isósceles, escaleno, perdonad, ¿vale? En este caso es también escaleno, ¿vale? Entonces, también tenemos efectivamente triángulos rectángulos aquí, en nuestras reglas. Este es un triángulo rectángulo y es escaleno, ¿de acuerdo? Porque tiene los 3 lados diferentes. Y este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, pero a la vez es isósceles, ¿de acuerdo? Así que nada, resumo un poquito. Parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Acordaros que los polígonos los podíamos clasificar en regulares o irregulares, pero además los vamos a clasificar por familias, por el número de lados.
Por el número de lados tenemos la familia amarilla de los triángulos, ¿de acuerdo? Que son unos cuantos, de los cuales hay uno que es un polígono regular, ¿vale? Y tenemos a la familia naranjita, que son los cuadriláteros, ¿de acuerdo? De los cuales también tenemos un polígono regular, que es el cuadrado. Me interesa que sepáis los nombres. Luego ya veremos si sois capaces o no de dibujarlo, que estoy convencida de que sí. Pero en principio, ¿vale? Me interesa que sepáis que estos son pues, cuadriláteros, ¿de acuerdo? Polígonos cuadriláteros. Muy bien, chicas y chicos, hasta el siguiente.